Doña Margarita estaba sentada en la penumbra de su fría celda, el silencio envolvía cada rincón como una manta pesada. Su cabello gris caía en mechones desordenados sobre los hombros y sus manos arrugadas temblaban suavemente, fruto de la edad y del miedo. Tenía 65 años, pero el agotamiento de su rostro reflejaba muchas más décadas vividas. Afuera, el eco metálico de las puertas de hierro y los pasos firmes de los guardias resonaban por los pasillos de la prisión. Sin embargo, para ella, el mundo parecía detenido, atrapado en una burbuja de incertidumbre y angustia. El reloj, implacable, marcaba las horas restantes antes de su destino final, la silla eléctrica. Siempre había sido una mujer invisible, una sombra entre la multitud, viviendo una vida modesta y tranquila en un pequeño barrio, sin amigos cercanos ni familia que la visitara. Su existencia pasaba desapercibida hasta el día en que todo cambió, hasta el día en que su nombre apareció en todos los titulares del país. El crimen del que se le acusaba conmocionó a la nación. Doña Margarita, la vecina silenciosa, la mujer que nunca se metía con nadie, había secuestrado a un niño de 3 años. Un niño de ojos grandes y una sonrisa inocente. Su fotografía llenó las páginas de los periódicos, mientras su historia era narrada como la de un monstruo. Nadie se preocupó por los detalles, todos asumieron que el veredicto era justo. Fue arrestada, juzgada y condenada a muerte sin que se escuchara su versión de los hechos. Ahora, sentada en esa celda húmeda y oscura, doña Margarita contemplaba las pocas horas que le quedaban. La silla eléctrica la esperaba, pero en su mente, los recuerdos del pasado la acosaban. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Qué la llevó a tomar una decisión tan radical? Nadie sabía su historia, y lo más doloroso de todo era que nadie nunca había querido escucharla. Afuera, la vida continuaba, pero para doña Margarita, todo se reducía a esas últimas horas en las que se debatía entre aceptar su destino o aferrarse a la verdad que nadie quiso conocer. La vida de doña Margarita se fracturó en 1000 pedazos el día que todo salió a la luz. Nadie en su pequeño barrio podría haber imaginado que la anciana tranquila, que vivía sola en su modesta casa de paredes descoloridas, sería acusada de uno de los crímenes más atroces que un ser humano podía cometer. El secuestro de un niño. Aquella noticia, impensable para los vecinos que apenas notaban su presencia, recorrió el país como un incendio. Las calles bullían de especulaciones, los medios no tardaron en amplificar cada detalle del caso, y pronto, el rostro de Margarita se convirtió en el de un monstruo. El niño secuestrado, de tan solo 3 años, tenía unos ojos enormes y llenos de vida, una sonrisa inocente que se hacía imposible de olvidar. Todos vieron su imagen una y otra vez en las pantallas de televisión y en las portadas de los diarios. Los titulares no escatimaban en palabras: anciana secuestra a un niño indefenso, el monstruo del vecindario. Nadie preguntó por qué lo había hecho, ni se interesó en escuchar los motivos de doña Margarita, simplemente asumieron que era culpable. En los ojos de la sociedad, ya estaba condenada mucho antes de entrar en el juzgado. El juicio fue rápido, una formalidad más en un sistema que parecía haber decidido su destino desde el primer día. El fiscal pintó un cuadro cruel, una mujer solitaria y perturbada que había secuestrado al niño sin motivo aparente. La defensa, escueta y débil, apenas pudo argumentar en su favor. Margarita, con el rostro pálido y los ojos bajos, no dijo mucho durante el proceso. Los detalles de lo sucedido aquel día se esfumaron entre los tecnicismos legales y los sensacionalistas relatos de los medios. Durante el juicio, apenas se mencionó la vida del niño antes del secuestro. Nadie preguntó cómo era su hogar, cómo vivía con sus padres o qué clase de peligro lo acechaba en su propia casa. Margarita observaba en silencio, consciente de que el tribunal no estaba interesado en la verdad completa. Cada vez que el rostro del niño aparecía en la sala, el dolor de la culpa y el miedo se le agolpaba en el pecho. Pero no era la culpa de una criminal, sino el tormento de alguien que había actuado por una razón que nadie comprendía. El veredicto no sorprendió a nadie. Culpa. Doña Margarita fue condenada a la pena de muerte. La silla eléctrica sería su destino. La sentencia fue recibida con aplausos por algunos y con indiferencia por otros. Afuera, las cámaras esperaban el desenlace. No había clemencia para ella,
no había oídos que escucharan su historia, su verdad. El sistema y el público ya habían decidido que ella era el monstruo, y ahora todo lo que quedaba era ver su caída. La vida de doña Margarita se convirtió en un número en los archivos judiciales, un caso más cerrado y archivado. Pero dentro de ella, el peso de lo que no había dicho, de lo que no le permitieron contar, la aplastaba. Sabía que su historia, esa que nadie quiso escuchar, contenía más de lo que las frías palabras del tribunal jamás revelarían. Sabía que, en algún lugar, la verdad seguía oculta, enterrada junto al niño que intentó salvar. El tiempo en el corredor de la muerte avanzaba lento, como si cada minuto fuera un grano de arena que se resistía a caer en el reloj de doña Margarita. En la oscuridad de su celda, el frío se colaba por las paredes de concreto. Y el silencio era solo interrumpido por los ecos de los pasos de los guardias y el distante zumbido de los generadores que alimentaban la terrible máquina que la esperaba, la silla eléctrica. Con cada día que pasaba, Margarita sentía su cuerpo debilitarse, no solo por la edad, sino por el peso abrumador de la proximidad de su destino. A sus 65 años, no debería estar allí, sentada, esperando la muerte. Pero lo que más la atormentaba no era el final en sí, sino lo que ese final significaba, morir sin que nadie supiera la verdad. Durante esas largas horas de insomnio en su celda, los recuerdos del pasado volvían una y otra vez, implacables. Se veía a sí misma como una mujer joven, trabajando duro, ocupándose de su vida, intentando no llamar la atención. Todo había sido rutinario, silencioso, hasta que aquel niño apareció en su vida. Un niño de grandes ojos llenos de miedo, una criatura inocente a la que se había sentido impulsada a proteger, aunque eso significara perderlo todo. Los periódicos y las noticias la habían retratado como un monstruo, una secuestradora despiadada. Pero la verdad era mucho más compleja, mucho más dolorosa. Margarita no era ninguna santa, lo sabía, pero tampoco era la villana que todos creían. Mientras caminaba hacia su ejecución, ese pensamiento martillaba su mente: ¿cómo había llegado todo tan lejos? ¿Cómo podía el mundo ser tan ciego, tan sordo a los gritos de socorro que ella nunca pudo expresar? El sonido metálico de las puertas del corredor abriéndose hizo que su corazón diera un vuelco. 2 guardias entraron, con rostros impenetrables. Sabía lo que significaba su presencia. «Es la hora», dijo uno de ellos con una voz áspera y vacía de emoción. Margarita sintió como sus piernas temblaban, casi cediendo bajo el peso de lo que estaba por ocurrir. Pero se obligó a ponerse de pie, aunque cada paso parecía pesar más que el anterior. Mientras la guiaban por el estrecho y sombrío pasillo, la mente de Margarita viajó al pasado, a los momentos que la llevaron hasta allí. Recordaba el rostro del niño, esos grandes ojos llenos de miedo. Lo que nadie sabía, lo que nadie había querido escuchar, era que Margarita había actuado porque no había tenido otra opción. Aquella casa, aquella familia, escondía secretos oscuros que ella sola conocía, pero nadie quiso escuchar su versión. El sistema había decidido que una mujer vieja y sola, que no tenía a nadie que la defendiera, era culpable por defecto. Los guardias la conducían con firmeza, sus expresiones eran máscaras sin emociones. Pero, al mirar de reojo, Margarita notó algo en los ojos de uno de ellos, una chispa de duda, quizás de compasión. Quizá, solo quizá, alguien más empezaba a cuestionar si todo aquello era justo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La maquinaria de la justicia había decidido su destino, y el corredor de la muerte estaba por llegar a su fin. A medida que avanzaba, las paredes grises del pasillo parecían absorber toda la luz, y el frío del concreto se filtraba en sus huesos. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que bailaban de forma siniestra sobre el suelo. Los grilletes en los pies de Margarita resonaban con un eco sordo, como si acompañaran cada latido de su corazón, acelerado por la inevitable llegada del final. Cada paso era una tortura mental. Margarita revivía su vida una y otra vez, intentando entender cómo todo se había desmoronado. Se preguntaba si realmente merecía aquello, si el mundo sabría alguna vez lo que realmente había sucedido. El pasillo que la conducía hacia su muerte parecía alargarse indefinidamente, y con cada segundo que pasaba, su angustia crecía.
Finalmente, el corredor terminó, y frente a ella se alzaba una gran puerta de metal. Detrás de esa puerta, la silla eléctrica la esperaba, imponente y cruel, lista para cumplir con su tarea. Un guardia abrió la puerta con un chirrido, y Margarita sintió su estómago revolverse. Las pocas personas presentes en la sala se giraron hacia ella, el director de la prisión, 2 oficiales y un sacerdote. La atmósfera era fría, sin vida, como la sala misma. La silla eléctrica se erguía en el centro, rodeada de cables y metal reluciente, un centinela macabro que había visto a muchos antes que ella. Margarita vaciló al entrar, sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo mismo la retuviera, pero los guardias la sostuvieron con firmeza. Apenas sentía sus pies tocar el suelo, y su respiración se hacía más difícil con cada segundo que pasaba. Sus ojos recorrieron la sala, buscando algo, cualquier señal de humanidad. Fue entonces cuando los suyos se encontraron con los del sacerdote. Había algo en su mirada, algo cálido, casi compasivo. Él parecía ver más allá de la apariencia de monstruo que todos le habían atribuido. ¿Quieres confesar algo, hija?, preguntó en voz baja, su tono suave rompió el silencio mortal de la sala. Margarita abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Quería decir algo, quería gritar la verdad, pero ya era demasiado tarde para que alguien la escuchara. La hora final de doña Margarita estaba cerca. Y aunque su mente seguía llena de preguntas y recuerdos, una sola cosa era cierta, nadie había escuchado su historia, y la verdad se iría con ella. Mientras doña Margarita se sentaba en la silla eléctrica, sentía cómo las correas de cuero se ajustaban firmemente a sus muñecas y tobillos. Los guardias, con precisión meticulosa, aseguraban cada correa como si lo hubieran hecho cientos de veces antes. La sala de ejecución era un lugar impersonal, una máquina implacable que procesaba vidas sin detenerse a preguntar por la verdad. Pero dentro de Margarita, algo latía con fuerza, una verdad que nunca había salido a la luz, una historia que se había ahogado en el juicio y en la vorágine de la condena pública. El sacerdote la observaba desde un rincón, sus ojos llenos de una amabilidad que la desconcertaba. ¿Hay algo más que quieras decir?, le preguntó una vez más, con voz baja y compasiva. Margarita lo miró, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba dispuesto a escucharla, aunque fuera en esos últimos momentos. Quiso hablar, quiso contar todo lo que nunca pudo decir en su defensa. Sus labios temblaron, y las palabras salieron como un susurro: lo hice, por una razón. El sacerdote frunció ligeramente el ceño, inclinándose hacia ella. ¿Por qué? ¿Qué razón, hija? Margarita sintió el peso de décadas de secretos oprimidos en su pecho, secretos que la habían llevado a ese lugar, a esa silla. Él estaba en peligro, continuó, su voz apenas audible. No tuve elección. Los demás en la sala intercambiaron miradas incrédulas. Nadie allí esperaba escuchar algo nuevo en ese punto. Para todos, Margarita ya había sido juzgada y condenada como una criminal despiadada. Pero el sacerdote mantenía su atención en ella, como si percibiera que había más en esa historia de lo que se había revelado. Antes de que pudiera decir más, uno de los guardias comenzó a acercarse para ajustar los últimos cables que la conectarían a la silla, pero algo rompió el tenso silencio de la sala. La puerta de metal se abrió de golpe, y un joven oficial entró jadeando, con una carpeta voluminosa bajo el brazo. Su rostro estaba sudoroso, y sus ojos, llenos de urgencia. Todos los presentes giraron hacia él, sorprendidos por la interrupción. «Esperen», gritó, con la voz rasgada por la falta de aire. «Tienen que detener esto. Hay nuevas pruebas, deben ver esto antes de continuar». El director de la prisión frunció el ceño, claramente molesto por la irrupción en lo que debía ser un procedimiento limpio y rápido. «¿De qué estás hablando?», preguntó con dureza. El joven oficial, todavía recuperándose, extendió la carpeta hacia él. «Nuevas pruebas. Acaban de llegar, no pueden ejecutar a doña Margarita. Hay algo más, algo que no sabían». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los guardias, los oficiales y hasta el sacerdote miraban incrédulos. El director tomó la carpeta, su expresión aún dura, pero algo en su postura mostró duda.
Los guardias se detuvieron en seco, sin saber qué hacer. Margarita, desde su asiento en la silla, sentía su corazón latir desbocado. No podía comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero la chispa de esperanza que había estado casi apagada comenzó a encenderse de nuevo. El joven oficial, con voz temblorosa, explicó: hay testimonios, documentos. El niño no estaba en peligro por Margarita. Ella lo estaba protegiendo. El padre del niño era quien lo ponía en peligro. Nadie lo investigó. Nadie escuchó lo que realmente sucedió. Las palabras del joven cayeron como una bomba en la sala. Los oficiales intercambiaron miradas, algunos incrédulos, otros inquietos. El sacerdote, sorprendido, dio un paso hacia la silla, con la mirada puesta en Margarita, como si buscara confirmar lo que acababa de escuchar. ¿Es eso cierto?, preguntó suavemente. Margarita cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas silenciosas rodaran por su rostro. Había llegado el momento. Después de todo lo que había sufrido, después de años de cargar con la verdad enterrada en su corazón, finalmente alguien la estaba sacando a la luz. Asintió levemente, con la voz quebrada: él estaba en peligro, y yo intenté salvarlo. El director de la prisión hojeó los documentos rápidamente, su ceño cada vez más fruncido a medida que avanzaba en la lectura. Tras unos tensos minutos, cerró la carpeta con fuerza, visiblemente molesto. Esto debió haber llegado mucho antes, murmuró. No podemos continuar con la ejecución. Necesitamos revisar esta nueva información. Margarita sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Había oído bien? ¿La ejecución estaba suspendida? Los guardias comenzaron a soltar las correas que la mantenían atada a la silla. La capucha, que apenas había tocado su cabeza, fue retirada. El aire frío de la sala la envolvió, y sus ojos, aún aturdidos por la intensidad de los últimos minutos, se encontraron con los del joven oficial. Él la miraba con una mezcla de empatía y urgencia. Hay más que no has contado, ¿verdad?, le dijo en voz baja, mientras la ayudaba a levantarse. Margarita asintió, pero las palabras no salían con facilidad. Sabía que aún había partes de la historia que no se habían revelado. Partes que podían cambiarlo todo. Pero ahora, con la ejecución detenida y una nueva oportunidad frente a ella, el peso de tantos años de silencio comenzaba a desmoronarse. Sí, murmuró, hay algo más, algo que nadie ha querido escuchar. Con la ejecución suspendida, Margarita volvió a su celda, pero esta vez no se sentía como la misma prisión que la había retenido durante tantos años. El aire parecía diferente, cargado de una esperanza frágil pero real. Los secretos que habían quedado enterrados durante tanto tiempo estaban empezando a salir a la luz, y aunque aún quedaba mucho por descubrir, la verdad había dado su primer paso para ser escuchada. El joven oficial la acompañó de regreso al corredor de la muerte, susurrándole antes de despedirse: no te preocupes. Vamos a sacar todo esto a la luz. No dejaremos que el pasado te entierre. Doña Margarita, aunque cansada, asintió con una pequeña sonrisa. Quizás, después de todo, la verdad finalmente encontraría su camino. La sala de ejecución había quedado en silencio tras la suspensión repentina de la sentencia. Doña Margarita, aún débil y aturdida, fue conducida de vuelta a su celda por los guardias. El frío del corredor le parecía menos penetrante ahora, como si, por primera vez en años, la sombra de la silla eléctrica dejara de asfixiarla. Su corazón latía con una mezcla de alivio y confusión. La ejecución había sido detenida, pero no sabía qué vendría después. El joven oficial, el mismo que irrumpió con las pruebas, caminaba a su lado con una expresión de determinación y preocupación. Al llegar a la celda, el oficial se detuvo y miró a Margarita a los ojos. Esto no ha terminado aún, dijo con voz firme, pero con un deje de compasión. Las pruebas que traje hoy son solo el comienzo. Vamos a investigar más, a desenterrar todo lo que ocultaron. Sabemos que hay algo más grande detrás de esto, algo que no se reveló en tu juicio. Margarita, con la mirada cansada pero llena de una renovada esperanza, asintió lentamente.
Sabía que aún quedaban muchos secretos por desvelar y que las pruebas que el oficial había presentado solo rascaban la superficie de una verdad mucho más oscura. ¿El niño?, preguntó ella con voz quebrada, temerosa de la respuesta. El joven oficial la miró con tristeza. Todavía no sabemos dónde está. Los documentos que encontré sugieren que su desaparición fue deliberada, que lo alejaron para ocultar algo, para proteger a las personas que estaban detrás de todo esto. Pero no te preocupes, vamos a seguir buscando. Margarita sintió un nudo en el estómago. El niño, el centro de todo lo que había hecho, seguía desaparecido. No podía evitar que una parte de ella sintiera que todo lo que había soportado hasta ese momento había sido en vano si él no estaba a salvo. Sin embargo, el oficial le dio una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez en años, alguien estaba dispuesto a escuchar su historia y a buscar la verdad. Los días que siguieron a la suspensión de la ejecución fueron una mezcla de incertidumbre y tensión. Los rumores en la prisión comenzaron a correr rápido, una ejecución había sido detenida en el último segundo, y nuevas pruebas estaban saliendo a la luz. Los guardias empezaron a mirarla con una mezcla de curiosidad y recelo, ya no como una simple prisionera, sino como el centro de un misterio mucho mayor. Sin embargo, en su celda, doña Margarita aguardaba en silencio, con la mente llena de preguntas. Una tarde, el joven oficial regresó. Esta vez, su rostro estaba marcado por la fatiga, pero también por una resolución más profunda. Entró en la celda de Margarita y se sentó frente a ella. Hemos encontrado algo importante, le dijo con voz suave. Las enfermeras del hospital donde la madre del niño fue tratada, ellas sabían algo. Hay registros ocultos, borrados del sistema, pero los hemos localizado. Confirman que la madre del niño estaba siendo vigilada, amenazada. El padre, el hombre que todos piensan que es una víctima en esta historia, es quien estaba detrás de todo. Margarita cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Todo lo que había intentado proteger estaba saliendo a la luz, pero a un precio demasiado alto. Lo sabía, murmuró. Sabía que él tenía el poder para hacerme parecer la villana. Nadie quiso escucharme. Lo que nadie sabía, continuó el oficial, es que cuando desapareció el niño, lo hicieron para silenciar a la madre. El padre del niño tenía vínculos profundos en la política y los negocios, y su único interés era asegurarse de que ningún secreto de su familia saliera a la luz. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerlo. Incluso culparte a ti. El peso de las palabras del oficial cayó sobre Margarita como una losa. Había vivido años bajo la sombra de una condena que no merecía, y ahora, aunque la verdad comenzaba a desenredarse, el daño ya estaba hecho. La sociedad la había juzgado, condenado, y casi la había ejecutado sin siquiera detenerse a escuchar su historia. El joven oficial, viendo el dolor en los ojos de Margarita, añadió, hemos hablado con el gobernador. Con estas nuevas pruebas, van a reabrir tu caso. Tendrás un nuevo juicio, y esta vez, la verdad saldrá a la luz. Margarita lo miró con una sonrisa suave, pero en sus ojos se reflejaba algo más profundo que la simple esperanza. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias por luchar por la verdad, por escuchar lo que nadie quiso oír. Pero, hijo, debo decirte algo. El joven oficial la miró, esperando con ansiedad lo que ella tenía que decir. Mi tiempo ya pasó, continuó Margarita, su voz apenas un susurro. Pueden liberarme, pueden decirle al mundo que no fui culpable, pero las cadenas que me ataron durante todos estos años no desaparecerán. Mi vida, la vida que tenía, ya no existe. El niño que intenté salvar, su destino, nunca dejaré de cargar con esa responsabilidad. El oficial, visiblemente conmovido, tomó una respiración profunda. Pero la justicia llegará, Margarita. Puede que tarde, pero llegará. Ella sonrió, con una mezcla de tristeza y paz en su rostro. A veces, la justicia llega demasiado tarde. Pero si has encontrado al niño, si has expuesto al hombre detrás de todo esto, entonces mi lucha no ha sido en vano.
Días después, Margarita fue liberada de la prisión, pero su espíritu, marcado por años de sufrimiento y silencio, ya había cruzado la línea entre la vida y la muerte mucho antes de ser declarada inocente. El joven oficial la acompañó hasta la salida, donde el aire libre la recibió con una suavidad que no había sentido en mucho tiempo. Antes de despedirse, Margarita lo miró una última vez, con la misma serenidad con la que había afrontado su destino. Recuerda, le dijo suavemente, no dejes que el miedo o el poder ahoguen la verdad. Lucha siempre por ella, incluso cuando el mundo entero esté en tu contra. El joven oficial, con los ojos llenos de lágrimas, asintió mientras la veía alejarse, libre, pero con el peso de una vida que nunca podría recuperar por completo. Y aunque el sistema había fallado con doña Margarita, al final, la verdad había triunfado, demostrando que, aunque tarde, la justicia puede encontrar su camino.